Muy buenos días, ingeniero y compañeros. El día de hoy voy a explicar cómo se implementan las máquinas virtuales dentro del programa GNS3 con la finalidad de explicar el algoritmo de Dijkstra en una red que consta de 8 routers. En este caso, esta es mi topología. Este es el grafo de mi topología a implementar en GNS3. Esta es la topología, de las cuales, como les mencioné, tienen 8 routers y se conectan. Se utiliza el algoritmo Dijkstra, es decir, es el algoritmo que utiliza el protocolo OSPF, donde en realidad es encontrar la distancia más corta para ir de un camino a otro, es decir, para ir en este caso de una máquina virtual Mark I a Mark II, que es otra máquina virtual que en su momento posterior pasaré a explicar cómo se implementó dentro del GNS3. Bueno, para poder descargar las máquinas virtuales se realiza a través del VirtualBox. Yo me dirigí a la página del VirtualBox, en donde descargué la última versión del 5.022 de 64 bits. Yo las tengo descargadas aquí en mi máquina. Estos son los programas que vamos a utilizar dentro de este video. Bueno, el DevC++, luego lo explicaré porque he creado un algoritmo a través del pseudocódigo. He creado un programa en la que nos corrobora el camino corto de mi topología. El GNS3 en la cual está implementada la topología, los ISOs de las máquinas virtuales y el instalador que nos permite tener las máquinas virtuales dentro de la plataforma Oracle VM VirtualBox. Al abrir y hacer correr este programa, nos manda una pantalla como esta, en donde en este lado no encontramos nada, puesto que vamos a implementar aquí nuestra máquina virtual. Entonces nos dirigimos a Nuevo. Yo les di por nombre Mark I, Mark II. Y ahora le voy a dar el nombre de Mark X. En este caso, en esta pestaña tipo, pueden ubicar el tipo de sistema operativo que van a instalar, ya sea Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac u otra. En este caso he utilizado Microsoft y lo que es Linux. Y yo puse Microsoft, luego Microsoft de 7 de 32 bits. Y acá vamos a colocar 1024, que es la equivalente de 1 GB para la memoria RAM que quiero utilizar en mi sistema operativo. El disco duro se deja por defecto crear un disco duro virtual ahora, ¿no? Creamos. Luego nos aparece el tamaño de archivo, es decir, el tamaño del disco duro que va a tener, ¿no? En este caso hay de la capacidad de 4 MB hasta 2 TB. Pero yo le puse en mi caso de 20 GB. Se deja por defecto que el tipo de archivo de disco duro será de VirtualBox y el almacenamiento de disco duro sea reservado dinámicamente. Se deja por defecto y se pone crear. En este caso yo ya he creado, ¿no? Y se va a pasar a crear. Ahora eso no es todo, porque luego va a aparecer aquí en la que tenemos que instalar el sistema operativo. Entonces ponemos configuración, tenemos que jalar el ISO a lo que se ha creado con las características de la memoria y del disco duro. Vamos a almacenamiento. En este caso nos dirigimos, es la ubicación donde se encuentra la instalación del sistema operativo. En este caso, como yo ya he instalado, pues está en usuarios, en mi carpeta, en el escritorio, ¿no? Y ahí es donde yo lo tengo guardado. Nos dirigimos aquí. Bueno, aquí a mi costado, en atributos, me debe aparecer este disco, que lo estoy señalando. Aquí selecciona el archivo de disco óptico virtual, es decir, que en este caso se encuentra en el escritorio, ¿no? En este caso, en el escritorio yo lo tengo los dos ISOs, y le pongo abrir y se va a cargar el sistema operativo. En este caso yo ya he creado. Luego se pone iniciar. Bueno, aquí una vez que se ha creado va a aparecer el botón iniciar. Ponemos iniciar y es como instalar el sistema operativo normalmente en una PC o en una laptop de manera normal.
¿no? En donde en el Windows pues se colocan los parámetros de usuario, contraseña, ¿no? Y se aceptan las licencias, ¿no? En este caso no le he dado licencia. En el Ubuntu igual, ¿no? Van a seguir ciertas características, ¿no? Que el usuario y la contraseña, como siempre, y darle aceptar a la licencia. Y eso es todo. Eso es en cuanto a la creación de las máquinas virtuales dentro del Oracle VM VirtualBox. Ahora, esos son en las PCs, pero queremos obtener estas máquinas virtuales dentro del GNS3. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se va a la pestaña Edición, Preferencias, y encontramos VirtualBox. Entonces nos vamos a la pestaña VirtualBox VMS. Al inicio, esta columna se encuentra vacía, porque no hemos creado ninguna máquina virtual. Por eso se pone Nuevo. Y normalmente aquí carga, como hemos instalado correctamente el sistema operativo, va a aparecer el nombre del cual yo le di a mi máquina virtual. Entonces aparece en la lista, en mi lista aparecía Mark 1 y Mark 2. Entonces yo seleccioné Mark 1, ¿no? Y puse, se agregó, aceptar, luego aplicar y OK. Así creé las dos máquinas virtuales. Luego, los elementos de los cuales yo obtuve la red están aquí en Browse All Device, ¿no? Y arrastro Mark 1 hacia mi topología, igual Mark 2 hacia mi topología, y luego hago mi enlace de la puerta Ethernet 1 hacia el puerto libre de un switch, del switch de este caso que estoy utilizando aquí. Como cualquier otro dispositivo al cual se conecta, en este caso también utilicé las VPCS porque era mi manera de corroborar la distancia corta en IPs IPv4. Este es mi prefijo de WAN, en este caso he utilizado un 70.770 de máscara 24, luego he hecho un subneteo para poder darle la IP a cada enlace entre router y router. En un primer inicio lo que se quería era a través de la nube y a través de la IP que yo manejaba en mi laptop, encontrar un adaptador en el cual dentro del rango de IP que yo manejo, en este caso en la red, colocarlo en el adaptador de red, en este caso a la nube, y que la nube esté conectada a mi computadora. Es decir, no tendría las máquinas virtuales dentro del GNS3 únicamente abriendo a través del Oracle, ¿no? Corriendo las máquinas independientemente, hiciera ping y se comunicara a través de la nube. Esa era la idea, pero no llegué a encontrar el adaptador adecuado. Entonces, para poder hacer correr estas máquinas virtuales que he implementado como una segunda opción, lo que hice fue, en primer lugar, se recomienda poder ejecutar o ponerle inicio a cada elemento de la red de manera independiente, no en este botón de la cual me dice que voy a colocar encendido a todos los elementos, a cada uno, porque es algo pesado cargar las máquinas virtuales junto con toda la red. Normalmente para que funcione correctamente se necesitan 8 GB de memoria RAM dentro de la laptop, ¿no? Como capacidad. En este caso mi laptop tiene de 6 GB, por lo cual funciona algo lento. Yo ya los hice correr, tal como les expliqué. Y acá tengo mi máquina Windows 7. Vamos a minimizar esto. Y para que puedan ver las características, vamos a ver Windows 7. Está un poco lenta como les mencioné. Aquí están mis características. Windows 7 Ultimate, memoria RAM 1 GB, ¿no? Eso es lo que yo he instalado. Ese es mi sistema operativo. Ahora, yo ya le hice ping. La idea es que encuentre el camino corto, corroborar lo matemáticamente mostrado, ¿no? Que ya mostré en un inicio. Lo matemáticamente mostrado, que es este camino, observemos bien, del Z hacia el A, que sea hacia el C, hacia el F, hacia el D, hacia el D,
G y A. ¿No? Ese camino que se hizo matemáticamente, pues se ha demostrado para que también funcione dentro de GNS3. Primero hacemos un envío de data de Mark 1, Windows 7, a Mark 2, Ubuntu. Vamos a empezar. Vamos a abrir un nuevo. Aquí, hacemos ping. Ping a mi IP de Ubuntu 202.2.2.8, que es el IP que corresponde a la máquina. Y vemos que llega datos. En este caso, vemos que enviados son 4, recibidos son 4, perdidos 0. Llegó toda la data. Entonces está perfecto. Ahora, queremos ver el camino. Ya hemos visto matemáticamente cómo es. Vamos a ver cómo funciona y si realmente cumple. En este caso es trace RT. Colocamos 202.2.2.8 al camino del cual queremos que nos muestre por dónde es la ruta por la que llega. Yo ya había hecho en un primer momento aquí, pero para que ustedes puedan visualizar, lo voy a hacer de nuevo. Eso es del Windows 7 al Ubuntu. Vamos a abrir por aquí, vamos a minimizar esto para que puedan observar con detalle por dónde va. Ahí está, sigue enviando. Bien, vamos a observar, se detuvo. Bien, nos indica que Mark 1, que tiene por IP el 200 de la LAN 11.8 de máscara 24, nos dice que se dirige hacia la puerta del gateway. En este caso el 201.1.1 hacia el gateway del router 1. Luego pasa hacia el punto 10 al router 4, tal y como está. En este caso es el C, el router 4. Luego pasaría de frente. Vamos a ver si cumple. En un punto 13. El punto 13 que pasa por esta línea y llega hacia el router 3. Perfecto. Luego hacia el 17. También que pasa hacia el router 2. Entonces pasa por esta interfaz. Y es por el interfaz del punto 18 al punto 17. Entonces llega al punto 17. Entonces está correcto, de acuerdo a lo que nos dice matemáticamente. Luego tendría que llegar hacia el D, hacia el G y hacia el A. Vamos a ver si cumple. Luego nos dice que llega al punto 26. Es correcto, llega hacia el router 5. Luego hacia el punto 30. Entonces llega hacia el router 6. Y luego hacia el punto 42, que es el router 8, para que finalmente se comunique al switch y llegue hacia el Mark 2. Esto quiere decir que cumple con la distancia corta hallada matemáticamente y configurado dentro de mi GNS3. Lo mismo tenemos que visualizar dentro de la otra máquina virtual. Tiene mi máquina virtual una contraseña. Bueno, mi máquina virtual Ubuntu Linux de 64 bits tiene una contraseña. Vamos a colocar la contraseña. Para hacer ping, en este caso del sentido contrario, de la máquina Mark 2, que es el Ubuntu, hacia la máquina Mark 1, que es el sistema operativo de Windows 7 de 32 bits. Bueno, ya he estado haciendo algunas pruebas, pero para que puedan visualizar mejor, nuevamente vamos a entrar, ¿sí? Vamos a maximizar esto y vamos a cerrar la pestaña. Esta es la pestaña terminal, que es la misma que la del CMD en el caso del Windows 7. Ahora vamos a ver cómo se abre esta pestaña. Bueno, en el caso del Ubuntu, de Linux, para abrir el CMD es Control Alt T
y se abre el terminal. Y ahí colocamos ping hacia mi otro destino, que es en este caso el Windows 7, al cual he dado por IP 201.1.1.8. Bien, observamos que llegan todos los paquetes de manera correcta. Ahora colocamos control C, que es para parar lo que está haciendo, y vamos a hacer el trace root. En el Windows 7 es trace RT, y se observa el camino, la distancia más corta desde el router 1 hasta el router 8, ¿no? Pasando por el router 4, el router 3, el router 2, el router 5, el router 6, hasta llegar al router 8, que es el camino que ya dijo desde el router 1 hasta el router 8 a través de Mark 1 a Mark 2. Ahora, del caso contrario, tiene que ser el mismo, pasando por el router 8, 6, 5, 2, 3 y 1. Veamos. En el caso de Linux, el comando va a ser trace path de camino y vamos a colocar la IP a la cual queremos que llegue nuestro paquete de datos. Bien, podemos visualizar que ya nos muestra el camino por el cual hay que seguir. Acá nos dice el localhost y aquí nos dice el tiempo en el que llega. Bien, veamos. Nos dice que pasa por el 202.2.1, que quiere decir que es la puerta del gateway hacia el router 8. Es decir, el paquete va a ir al switch, pasa aquí. Luego nos dice que va hacia el punto 41. ¿Es correcto? Luego vamos hacia el punto 29, del router 6 al router 5. Luego vamos al punto 25, que se va al router 2. Luego al punto 18, que es al router 3. Al punto 14, que es el router 4, al punto 9, que es el router 1, y finalmente llega hacia el host, en este caso mi máquina virtual de Windows 7 de 32 bits. Y es así como observamos el trace root de una máquina virtual a otra. Ese es en el caso de las máquinas virtuales. Al inicio lo que yo intenté fue pues hacer un ping, ¿no? Para corroborar mi distancia corta antes de implementar las máquinas virtuales dentro de mi PC, mi BPSS, que son las máquinas que se obtienen dentro del GNS3 de manera normal. Y sí llega mi trace root. Bueno, a continuación vamos a ver el programa. Este es el programa en C++. Bueno, yo he descargado, como le mencioné al inicio, estos son los programas a utilizar. Yo he descargado el DevCpp y aquí podemos ver el programa en realidad, ¿no? Ya instalado, ya he abierto el archivo, he creado un archivo nuevo. Yo ya creé, ya utilicé las librerías include, vector, keyword, stdio.h, he definido con estructura SMP, con mi vector de nodo, cada uno de mis comandos. La idea de este programa consiste en que a partir de este grafo que yo tengo, colocar el número de vértices en total y el número de caminos en total. Como mencionaba en mi GNS3, tengo, en este caso, mi vértice va a ser mi router. Entonces, tengo 8 routers, por lo tanto, 8 vértices. También tengo 12 caminos. Un camino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dentro del R1 al R2, que sería mi topología en el protocolo OSPF con el algoritmo de Dijkstra, tengo 12 caminos. Entonces, cada camino tiene un router de inicio y de llegada. En este caso, vértice de inicio y vértice final. Y tiene una distancia, que en este caso se expresa a través de los costos.
el costo es 3 y mi distancia de router 1 a router 2 es 3. Ahora, en mi código, en dev C++, he indicado que sean números, tanto en vértices, función de inicialización. He dado que mi i sea 0, que es el vértice, ¿no? Y que de la misma manera mi costo o mi distancia se expresen en números. ¿Sí? Aquí tienen distancia actual más peso. Son los formatos en los cuales yo he ido colocando uno tras otro dentro de este programa C++ con el pseudocódigo a partir del libro que nos brindaron, que es de matemática discreta. Bueno, utilizo el mientras, el while, el for, el if, ¿no? Son los elementos básicos que se utilizan para este algoritmo. Ahí estoy describiendo. Ingrese el vértice y primero ingrese el número de vértices y número de caminos. Al momento de ejecutar mi programa, lo primero que se hace es compilar. En la compilación de resultados tiene que salirme el número de error. Y si es que encuentro un error en esta pantalla de abajo en resultado de compilación, pues tengo que verificar inmediatamente y ver en qué he fallado. Pero si es que me sale el número de errores 0, me va a compilar, me va a ejecutar. Que se dan dos opciones, se pone aquí en proyecto, en ejecutar, compilar y ejecutar. Bien, sigamos. Al momento de compilar mi trabajo, pues lo que yo pido en primer lugar es el número de vértices y número de caminos. Luego pido que se ingrese el vértice inicial, final y distancia. Pero inicial, final y distancia para cada camino, es decir, para 12 caminos. Al final pongo ingrese el vértice inicial. Y de acuerdo a cómo he programado, en la parte de arriba me va a salir un menú en el que me sale la leyenda de cómo está programado mi vértice con la cantidad, es decir, la distancia que está representada por costo, para luego sacar un balance al final y me dice la distancia más corta es, y me dan en función a las distancias, para que yo vea por qué vértice va a pasar. Bien. Ponemos ejecutar y compilar y me aparece, ya puse compilación, por eso me salió 0 resultados, puse ejecutar y me salió esta pantalla. Ingrese número de vértices y número de caminos. Entonces yo le puse 8 y le puse 12. Tal y como podemos ver en esta imagen. 8 y 12. Ahora, yo le puse... Vamos a achicar esto. Achicamos esto también. Bueno, vemos aquí. Listo. Vemos que puse vértice inicial, final y distancia. Entonces yo hice cada vértice que está representado por R1 o R2 y así sucesivamente hasta R8. He tomado solamente el número como el número de vértice. Como ya expliqué, un vértice es un router. Entonces, de vértice 1 inicial a vértice 2 final, tengo como distancia 3, que sería mi costo. Luego tengo de vértice, en este vértice 1 al vértice final 3, tengo peso 2, distancia 2, que coloco en el segundo. De igual manera, pongo del 1 al 4, mi peso es 1, en el tercero. En el cuarto, tengo 2, 3, inicial, final, distancia que es 1. De igual manera, tengo de 3, 4, distancia que es 1. Ahora del 2, del 5, y tengo distancia 2. Luego del 4, cuando dice ingrese el vértice inicial y final y distancia, tengo el 4, 7 y 5. Es decir, tengo el 4, el 7 y mi distancia 5. Cumplimos ese procedimiento de primero señalar inicial, final y distancia. Se coloca solo un parámetro, un número y del cual se da Enter. 5, 6 y 1.
Coloco 5, Enter 6, Enter 1. Tengo que hacer para los 12 caminos. Continuemos. 6, 7 y 1. Luego tengo el 5, el 8, distancia 5. Luego tengo el 6, tengo el 8 y tengo la distancia 2. Luego tengo el 7, finalmente el 8 y mi distancia 4. Como vimos en el algoritmo, dentro del programa C++, en el programa vimos que me pedían el vértice inicial. Entonces, como yo quiero que se envíe de aquí, de R1 hacia R8, entonces le coloco vértice 1, porque R1 representa el vértice 1. Entonces nos sale un menú, como les mencionaba, ¿no? Donde hay que tener en cuenta al final, ingresa el vértice de destino. Vamos a ingresar que quiero el número 8. Y como les comentaba, me salen las distancias. Ahora corroboremos. Según lo que me dice este menú, me dice que la distancia 1 me corresponde al vértice 4. Si yo parto del vértice 1, me corresponde al vértice 4. Entonces me dice que voy por aquí. Luego me dice que va hacia el 2. Y según el menú, me dice que va hacia el número 3, hacia el vértice 3. Se va hacia el vértice 3. Luego me dice que se va hacia el 5. Y el vértice 5 es el vértice 5. Como estoy en el vértice 3, el único camino por el cual voy a dirigirme hacia el vértice 5 sería pasando por el 2 y me dirijo hacia el 5. Luego me dice que se va hacia el 6. Y el 6 tenemos dos valores. Y me dice que sería el 6 o el 7, ¿verdad? Pero como es la distancia más corta, el más inmediato es el 6. Y finalmente tenemos el valor 8, el peso 8, que sería hacia el vértice 8. Hacia el vértice 8. Por lo que me cumple el programa la distancia más corta colocando los valores de mi red. Tanto como vértice, que sería el número de router, y como costo, que es distancia. Entonces así podemos observar que de R1 a R8 pasa por el R4, R3, R2, R5, R6, R8.